El año 2020 es el año del centenario de la muerte de don Benito Pérez Galdós. Quien muriera en Madrid un 4 de enero del año 1920, nació 77 años y 9 meses antes aquí, en la calle Cano de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros en Televisión Española en Canarias, en el año 2007, realizamos un documental sobre la figura y obra de este genial canario universal. Hoy retomamos dicho documental como base del siguiente reportaje, el de la figura de un canario universal de la talla de Benito Pérez Galdós. Arro, ro, 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 mi niño. Arro, ro, 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 ro. Y duérmete, mi niño chico. Duérmete, mi niño chico, duérmete y no llores más. Esta fue la cuna que tuvo Benito Pérez Galdós al venir al mundo en una casona de la calle Cano de Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Benito fue el menor de los 10 hijos del matrimonio formado por el teldense Sebastián Pérez Macía y María Dolores Galdós y Medina. Su padre era militar y estas eran las armas con las que estuvo al frente del batallón de granaderos de Gran Canaria, combatiendo contra los franceses en la Guerra de Independencia al grito de ¡Viva la Virgen del Pino! En la batalla de Chiclana. A los 6 años Benito ingresa en la escuela de doña Luisa Bolt, de quien recibió este crucifijo de regalo. Cuando iba al colegio, que lo venía a buscar un criado, y a mí eso me hace mucha gracia. Las hermanas y la madre salían a la puerta de la calle El Cano a decirle adiós. Y él volvía a patar y decía, ay mamá, dame una chupadita. Volvía a patar, la madre daba una chupadita en el zaguán y se iba. En 1851, una terrible epidemia de cólera morbo azota la isla de Gran Canaria. La familia Pérez Galdós se traslada a su finca en el monte Lentiscal, huyendo del foco de mayor contagio, la urbe de la capital Gran Canaria. En Tafira, Benito, con 8 años de edad, descubre el idílico paisaje del centro y la cumbre de su isla, lo que le aportará un profundo amor a la naturaleza que marcará toda su vida. Los dotes creativos de Benito se dejan sentir desde su niñez, y en su casa del monte Lentiscal construye esta maqueta de una ciudad medieval aprovechando cartones de cajas de bombones y resina de un pino canario plantado en la finca por su madre. Pero su familia quiere que Benito no descuide su formación y le encargan este pupitre para que el prodigioso niño aprenda a escribir en sus largas estancias en la casa del monte. Por lo visto era muy gandul y no estudiaba nada. Y su hermana le compró eso para que aprendiera a escribir. El mueblito o sea que... Y después era de mimoso con sus hermanas y dice que semanalmente le escribía a las hermanas. A los 14 años de edad, Benito comienza sus estudios de secundaria en el Colegio de San Agustín, en el histórico barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria. Recibe las enseñanzas de unos maestros formados en la Ilustración que le hicieron resurgir un espíritu crítico, además de sus tendencias por las artes plásticas y su fascinación por la historia. Benito tendrá como compañero en el Colegio de San Agustín al que sería ilustre político y ministro Fernando León y Castillo, también gran canario natural de Telde. Recuerda don Fernando que encontró junto a su pupitre a un chico delgado, moreno, muchas veces malhumorado, que era capaz de ponerle nombrete o sobrenombre a cuantas personas se ponían a su tiro y que se distraía muchísimo dibujando continuamente lo que acontecía en cada clase. Benito funda el periódico escolar La Antorcha en estos sus primeros años de adolescencia, en los que también publica sus primeros escritos en el periódico El Ómnibus de Las Palmas de Gran Canaria. También es ese el periodo en el que se le conocen sus primeros dibujos y pinturas. En 1861, Benito Pérez Galdós participa activamente en la polémica suscitada en la capital Gran Canaria por la construcción del nuevo teatro a orillas del mar, en la desembocadura del barranco Guiniguada. El antiguo teatro Tirso de Molina pereció pasto de la llama y el nuevo coliseo tendría un edificio más amplio. La ubicación en el límite costero fue objeto de fuertes críticas por parte de Galdós, quien lo llamó el Gran Teatro de la Pescadería, título del álbum de dibujos que le dedicó y donde deja manifiesta constancia de su desacuerdo. Paradójicamente, el nuevo teatro sería denominado Pérez Galdós tras el nombre inicial de Tirso de Molina. A los 19 años, en 1862,
Benito tiene el grado de bachiller en el Instituto Provincial de La Laguna, en Tenerife, desde donde se traslada a la península para comenzar sus estudios de Derecho en Madrid al año siguiente. Volvería Benito a Gran Canaria 2 años después para pasar sus vacaciones. Y en 1894, con 51 años de edad, realiza su último viaje a su tierra natal, momento que recoge este retrato en la finca familiar del Monte Lentiscal y de donde se llevó un recuerdo muy singular para su casa en Santander, inaugurada un año antes. Que se llevó Picón del Monte para sentir el ruido del picón, que tanto corrieron por aquí y venían todos los veranos. Consagrado ya como una figura de la literatura española, Benito Pérez Galdós expresó en su último viaje a Gran Canaria su deseo de tener una maqueta de los barcos de la iglesia del Parque de San Telmo, regalo que le brindó orgullosa la confraternidad de mareantes de dicha ermita. Esa leyenda que hay de que Galdós no era canario, no quería ser canario, es totalmente falso. Hay, sobre todo aquí en la casa hay una documentación, pero vamos, que lo acredita perfectamente. ¿Cómo que no? El que haya leído a Galdós ve en sus personajes, en la manera de escribir de él, expresiones canarias, nombres canarios. ¿Cómo que no? Que eso es una leyenda negra que afortunadamente eso ya está pasando. Espero. Benito Pérez Galdós, ya por entonces don Benito, seguiría estrechamente vinculado en Madrid a la colonia canaria, donde recibiría varios reconocimientos de sus paisanos, siempre marcados por el sentimiento de Magua del genial novelista hacia su tierra isleña. Uno de esos emotivos homenajes fue el organizado por su paisano y amigo Nicolás Estébanes, efímero ministro de la Guerra en la Primera República Española. Entonces intervino Nicolás Estébanes diciendo que era una auténtica calumnia que se dijera que don Benito Pérez Galdós había olvidado a su tierra. Y comenzó a hablar don Nicolás Estébanes de que es posible el amor a la patria chica y el amor a la patria grande. En ese momento ya don Benito Pérez Galdós se puso a llorar emocionado, pero lo más bonito fue cuando comentaba Nicolás Estébanes y decía: si en un momento dado hubiera una hecatombe política en el mundo y se eliminaran todas las separaciones entre estados, no existieran límites entre un estado y otro, decía él, dejaríamos de ser españoles, pero nunca, nunca, nunca dejaríamos de ser canarios. Yo tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana y mi padre a Venezuela. La tengo preparada. 4 fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. Benito Pérez Galdós sería un testigo de acontecimientos políticos, sociales e históricos de finales del siglo XIX y principios del XX en la Villa y Corte de Madrid. Unas vivencias en las cuales tomaría protagonismo sobre todo por su faceta política y unas experiencias que plasmará en sus primeros trabajos periodísticos y en las primeras novelas. Galdós asiste incluso al cambio urbanístico que sufre la capital de España a finales del siglo XIX. Frecuenta tertulias de intelectuales y el Ateneo, además de grandes paseos por Madrid que le hacen descubrir la vida cotidiana de sus habitantes. Creyó que la burguesía española era la llamada a generar un despegue importante que nos permitiera salir de las sombras de la historia. Y después de la Revolución de Septiembre del 68 y de toda aquella etapa que abrió la llamada Revolución Gloriosa, y parte de sus frustraciones, comprendió que aquel cambio no iba a ser tal. Y justamente aquellos momentos le sirvieron para otro tiempo histórico en el que pudo penetrar mejor y más todavía, de forma más honda, en los vericuetos de la historia de España. 10 años después de su llegada a Madrid y tras abandonar los estudios de Derecho, comienza sus viajes por Europa, visitando diversos países en los que contrasta la realidad española. Inicia así su inquietud por la modernización de España después de unos viajes que incluso le llevaron a Marruecos. Y él viajó muchísimo, porque desde África y a París y a Londres, a Alemania le encantaba. Hizo muchos viajes y en Londres le volvía loco. Pues si tenía un momento se iba a esos sitios que no volver a Canarias. La actividad política toma plena vigencia para Benito Pérez Galdós entre 1897 y 1920. Perteneció al Partido Progresista de Sagasta, luego al Partido Republicano. En 1910 es elegido diputado a Cortes por Madrid por la conjunción republicano-socialista. 4 años después es elegido diputado a Cortes por Gran Canaria. Y llegó a ser también parlamentario por la isla de Puerto Rico.
Fue elegido parlamentario por Puerto Rico porque en ese momento el partido en el que él estaba le parecía que era una personalidad importante para incorporarlo a él como parlamentario. Piense usted que en aquel tiempo él compartía mucho con León y Castillo, compartía mucho, hay cartas escritas entre ambos, y León y Castillo, junto con Benito Pérez Galdós, fueron de aquellas personalidades, León y Castillo, desde luego miembros del gobierno, que defendían darles una determinada autonomía a lo que era Puerto Rico y Cuba. En aquel tiempo eran unas colonias, ellos defendían que tuvieran una determinada autonomía y por eso además al final es por lo que se perdieron. Fue objeto de la censura, tildado de republicano y anticlerical, pero sobre todo fue un hombre comprometido con la historia de su tiempo. En aquel verano del 68 se está gestando una revolución importante que terminará con un cambio político muy potente, como fue nada menos que la caída de la dinastía en la persona de Isabel II. Viajaba de vacaciones hacia su tierra, hacia Canarias, don Benito, cuando se entera, ya en pleno trayecto, que estaba en marcha este proceso y se bajó del barco y llegó corriendo para contemplar en directo aquellos acontecimientos históricos. Sus lazos de amistad con su paisano Fernando León y Castillo se estrellan en Madrid y en 1902 viaja don Benito Pérez Galdós a París, donde se entrevista con la reina Isabel II por mediación de su amigo de infancia, por entonces embajador de España en la capital de Francia. Y don Benito va a hablar con la reina y lo va a hacer para hablar sobre Narváez, también para hablar sobre bodas reales y para hablar sobre otros episodios nacionales, ¿no? Tanto es así que Bodas Reales es una copia manuscrita del propio don Benito de las palabras que salían de la propia reina. La reina llegó a manifestarle a don Fernando que gracias a que el escritor canario había sido mucho más prudente en escribir las bodas reales que ella en contársela, ¿no? Porque ella se explayó de todo lo que había sucedido en aquel momento en torno al trono español. Una época convulsa de la historia de España que vivió don Benito Pérez Galdós, a veces desde el retiro en su casa de San Quintín en Santander, pero nunca renunciando a su sentido crítico de la realidad. Siente la necesidad de poner la mirada y obligar a todos los españoles a que analicen con él los defectos que la sociedad española tiene en su momento. Es una actitud que los regeneracionistas le reconocieron siempre y que viene quizás de que él tenía una escala de valores muy concreta, en donde por encima de todo pone siempre los temas educativos, el respeto por los ciudadanos, el sentido de la historia en un concepto muy amplio, y eso lo vamos viendo pues desde el vocabulario que utiliza hasta las técnicas complejas de la narración. El 4 de enero de 1920 fallece don Benito Pérez Galdós en Madrid, consagrado como toda una figura y genio de su tiempo, ciego y entre delirios de agonía de muerte, en los que murmuraba tarareando sus canciones canarias infantiles. Ábreme la ventana, que quiero verla. Los dotes creativos de Benito Pérez Galdós se dejaron sentir desde temprana edad.
La pintura le fascinaba y desde joven sorprende con sus dibujos. En 1862, a los 19 años, obtiene una cesi de la Exposición de Bellas Artes organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con su dibujo Historia de la Gran Canaria, en la que refleja un instante de la conquista de su isla por los españoles. Ese mismo año se gradúa de bachiller en arte, una faceta en la que destacará, llegando a ejercer como crítico de arte en la prensa del momento en Madrid. No solo pintó acuarelas o caricaturas, sino que llegó a dibujar ilustraciones para su obra Los Episodios Nacionales. Otra parcela creativa de Galdós fue la de diseñador de muebles, en los que siempre sobresalen los aspectos de la naturaleza como los animales y las plantas. Incluso hizo los bocetos del diseño de su casa de San Quintín en Santander. Es curioso también su faceta como diseñador de muebles, unos muebles de tipo medievalista, muy de la costumbre del final del siglo XIX, que tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el mueble que él diseña para acoger a los episodios nacionales ilustrados, que lo tenemos aquí a la derecha. Y también, no me gustaría que se quedara en el tintero, la faceta de Galdós como crítico de arte y sobre todo como coleccionista de arte. Devoto de la literatura francesa y británica, Galdós admiraba a Balzac, Dickens, Shakespeare y Walter Scott, visitando incluso la tumba del escritor escocés. Pero la biblioteca personal de Benito Pérez Galdós, con 3.696 volúmenes, acogía una temática muy variada. Él presumía de no ser erudito, tal vez más de la cuenta, pero sí que se rodeó de todos los libros y todos los conocimientos que necesitaba aportar detrás y fue un avanzado en muchísimas cosas. Bueno, yo no diría, él no se diría ecologista, claro, porque la palabra no existía en el sentido que la tenemos hoy, pero sí que se preocupó muchísimo por la naturaleza y por lo que y sobre todo por la realidad del hombre en esa naturaleza. El gusto por la música fue otra de las facetas intelectuales de Galdós. Tocaba el piano y el armonio, con predilección por las obras de Beethoven. Sin embargo, lo suyo era la literatura. Y es que con una producción de 46 episodios nacionales, 31 novelas y 24 obras de teatro, don Benito Pérez Galdós se ha convertido en uno de los escritores más ilustres de la literatura española, siendo el exponente más significativo del realismo. Dibujar la sociedad, la realidad de su tiempo, con una mirada muy interesada, muy analítica, pero a la vez tierna, a la vez incisiva, y saber dar a los lectores lo que hay y lo que hay detrás de lo que hay. No solo escribió novela y teatro, ya que cultivó otros géneros literarios como el cuento o los artículos periodísticos. Don Benito Pérez Galdós llegó a superar los 100 títulos, además todos con una proyección internacional. Sus obras han sido traducidas no solo a diversos idiomas europeos como el inglés, francés, alemán, polaco, ruso o sueco, sino que también al chino y al japonés. Y su literatura ha sido objeto de estudio hasta en Estados Unidos. Galdós tuvo mala suerte de la época de los años 60, 70, 50, en que fue un proscrito. Los libros, en los 40 y en los 50 estaban prohibidos sus libros y en la universidad no se estudiaba. De ahí que se estudiara el galdosismo primero, es un galdosismo norteamericano, porque los exiliados españoles fueron los que empezaron a trabajar a Galdós en Norteamérica. El galdosismo que hay hoy nos viene, hoy ya no, porque se ha pasado esa generación, pero nos vino de Norteamérica. Varios de sus títulos han sido adaptados a la televisión o al cine, con unas obras de teatro siempre comprometidas con su tiempo y con sus ideales, como en toda su creación. Ella solo confiaba en usted. ¿Y en el teatro clásico? ¿Por eso te llamas Tristán? Sí, pero yo no quiero ser triste. No tienes por qué serlo. Ven, siéntate. Tu padre y yo teníamos muchas cosas en común. Los dos pensábamos, y la vida nos dio la razón, que la sociedad ha creado muchos mecanismos para mantener holgazanes y perseguir hidalgos. No lo había pensado. Por eso me repugna el Estado, y la justicia, y la curia. Ese fisco siempre con la mano extendida. Eso es una chusma digna de remar en galeras. ¿Y el ejército? ¿Acaso es algo más que un simple y estúpido instrumento político que vacía el bolsillo de los españoles? ¿No está usted exagerando? No estoy exagerando. Siento que los caballeros nos sigan llevando espada para dar cuenta de tanto ganudo. Hoy buena parte de la obra original de don Benito Pérez Galdós, así como sus objetos personales y muebles, se pueden contemplar en su casa natal en la calle Cano de Las Palmas de Gran Canaria, donde también se recrean varias estancias del ilustre novelista de sus casas en Madrid y Santander.
Un museo galdosiano que igualmente acoge las obras de otros insignes artistas que le han brindado a don Benito Pérez Galdós, como el retrato que le hizo Sorolla, o la escultura original de Victoriano Macho, que a orillas del viejo muelle de Las Palmas sufrió el desgaste de la corrosión marina. O los cuadros de Pepe Dámaso. Una casa museo de Pérez Galdós no exenta de polémica en su inauguración en 1964. Fue una iniciativa del Cabildo de Gran Canaria para rendir homenaje a uno de los canarios más ilustres y efectivamente cuando se abrió al público, en ese momento el obispo de Las Palmas prohibió a la gente que visitara el museo. Eso hizo que, bueno, en parte la actividad inicial durante los primeros años se volcara más en la investigación y en la proyección de la actividad de la casa hacia el exterior. El Museo Pérez Galdós ha sido ampliado recientemente con una nueva casona típica por parte del Cabildo de Gran Canaria, continuando así con la reivindicación histórica de uno de sus hijos más ilustres de todos los tiempos y perpetuando la vigencia académica e intelectual de la genial obra de don Benito Pérez Galdós. Los actos conmemorativos del primer centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós tendrán lugar durante todo el año 2020, tanto en Madrid como aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Delante del teatro homónimo, que en su día fuera criticado por el propio don Benito Pérez Galdós como el Teatro de la Pescadería, hay colocado 28 paneles que recuerdan la ciudad de Galdós y además con una ruta galdosiana con motivo de este primer centenario. Delante además de la réplica de la escultura que en su día le hizo el escultor santanderino Victoriano Macho. La casa donde nació Benito Pérez Galdós, en la calle Cano número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, abrió sus puertas para acoger una jornada distinta el mismo día de la efeméride de su fallecimiento, el 4 de enero de 1920 en Madrid. La Casa Museo Pérez Galdós congregó a muchos paisanos de don Benito, que un siglo después de la muerte del prolífico literario canario, le rendían su particular tributo. Por eso la comisión del primer centenario de la muerte de Galdós obsequió con una obra de don Benito a todos aquellos visitantes en tan memorable fecha. Y en la calle Mayor de Triana, por la que tanto transitara de niño y de joven Benito Pérez Galdós, delante del monumento a otro gran canario ilustre universal como fue el científico y político doctor Juan Negrín, un escenario acogía dos de los leitmotiv de don Benito, la música y la literatura. Episodios nacionales, Zaragoza, publicado en 1874. Los actos conmemorativos de la efeméride del primer siglo del óbito de Galdós culminaron en su ciudad natal con la ofrenda floral que las autoridades locales, insulares y autonómicas realizaron en la réplica de la escultura de Victoriano Macho. De nuevo la música y las letras evocaron la figura del erudito canario a la orilla del mar y delante del teatro con el que se le honra con sus apellidos, Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta, publicada en 1887. Allí las autoridades rindieron homenaje a don Benito de la mejor manera posible, haciendo pública la lectura de sus obras. Juanito reconoció el número 11 en la puerta de una tienda de aves y huevos. Por allí se había de entrar pisando plumas y apastando cascarones. Comenzó a andar la nela, cuidando de ir siempre al lado del viajero, como si pareciera en todo su valor la honra de tan noble compañía. Iba descalza, sus pies ágiles y pequeños denotaban familiaridad con el suelo, con las piedras, con los charcos, con los abrojos. En aquel instante nos consideramos perdidos. De repente vimos que avanzaba una figura impávida, pálida, grandiosa, imagen de la serenidad trágica. Es una fecha muy importante para la historia de las letras universales, porque se cumple el centenario de Benito Pérez Galdós, que no es un canario ilustre, que lo es un autor universal de las letras. Creo que con el paso de los años, de las décadas, estamos hablando de uno de los 2-3 mejores escritores en lengua castellana de la historia, ¿no? Y seguramente el que mejor retrató a la mujer de todos los escritores que hemos tenido en lengua castellana, en lengua española, ¿no? Ahí está Tormento, Tristana, Fortunata, Jacinta, grandes personajes que simbolizaban una sociedad, la sociedad española del siglo XIX, que nadie mejor que Benito Pérez Galdós retrató. Un hombre de nuestra tierra, un gran canario y un canario universal, que hoy le hacemos un digno y merecido homenaje, ¿no?
Pero a Galdós, de quien decía Pío Baroja que sabía hacer hablar al pueblo, también le quiere rendir tributo a su pueblo en este su primer centenario de su muerte. Por eso hasta el equipo de fútbol representativo de su tierra, la Unión Deportiva Las Palmas, se sumó al homenaje galdosiano de una forma singular. En el partido de liga que jugó en Fuenlabrada el mismo sábado 4 de enero del 2020, el día del centenario de la muerte de Galdós, vistieron los jugadores amarillos una camiseta conmemorativa de la efemérides. Somos un equipo importante de nuestra ciudad. La Unión Deportiva Las Palmas no podía estar ausente en la celebración de una efeméride de esta importancia, y es el equipo de la ciudad que vio nacer a este escritor en 1843. Por lo tanto, era lógico que la Unión Deportiva Las Palmas diese un paso al frente y estuviese al lado de la cultura en este aspecto. Para los integrantes de la Comisión del Centenario de la Muerte de Galdós, adhesiones como esta de la Unión Deportiva Las Palmas cumplen con uno de sus fines: exaltar la figura y la obra del genuino novelista a su gente. Es necesaria la implicación del conjunto de la sociedad civil, es nuestro escritor, por lo tanto difundir su obra, su legado, que llegue al conjunto de la población es muy importante. Y también como iniciativa de la Unión Deportiva Las Palmas, el entrenador del equipo amarillo, Pepe Mel, realizó una visita a la Casa Museo de Pérez Galdós, acompañado por los jóvenes futbolistas canteranos, el tinerfeño Kirian Rodríguez y el gran canario Eric Curbelo. Junto a ellos, el vicepresidente de la Fundación del Club Canario, Rafa Méndez, y el director de comunicación, Larry Álvarez, promotor de esta iniciativa. Una instructiva visita a la Casa Museo de Pérez Galdós que mereció todos los elogios del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que bastante recomendable. Estamos hablando de un español ilustre, un canario ilustre, y que tenemos la suerte de tenerlo aquí en la ciudad de Las Palmas. Y es una visita recomendable, sobre todo a toda aquella gente que estudie y que se esté formando. Y para nosotros es un honor estar aquí, el poder llevar dentro de poco en la camiseta el centenario de su fallecimiento. Pepe Mel, madrileño de nacimiento, que ha escrito 5 novelas históricas, que también exaltó el valor de haber leído a Galdós y la aportación cultural del mismo a su formación intelectual desde temprana edad. Yo de joven leí Trafalgar, leí Cádiz, Zaragoza, pero también me impresionó mucho Fortunata y Jacinta, el personaje de Juanito Santa Cruz, y como yo soy madrileño y cómo reflejó la sociedad del siglo XIX de Madrid y todos los problemas que había en aquellas épocas, ¿no? Alguien que sabía con la pluma ponerte en situaciones que uno desde su casa, cuando lee un libro, espera que le atraigan, ¿no? Un acto especial dentro de los innumerables que acogerán durante todo este año el centenario de la muerte de Don Benito, que también pretende inculcar el hábito de la lectura a través de Galdós. Yo creo que es una oportunidad magnífica para aprovechar y poner en valor de nuevo la figura y la obra, por supuesto, de Benito Pérez Galdós, ¿no? Creo que es un momento importante, destacado, que estamos todos de enhorabuena y que la sociedad canaria tiene que sacar pecho, nunca mejor dicho, para defender la obra de Galdós y la vida de Galdós. Y quién mejor pues que también la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Que tiene pues una actividad frenética y un marketing importante, y en esto el fomento de la lectura es fundamental. Y del programa de eventos de este centenario galdosiano, la Biblioteca Nacional de España ha organizado la exposición Benito Pérez Galdós, La Verdad Humana. Es uno de los principales referentes de los actos del primer siglo del óbito del escritor gran canario. Una muestra que comenzó a exhibirse en Madrid, que tiene carácter itinerante para dar a conocer por todas las tierras de España el amplio abanico creativo de Don Benito. Lo que pretende es mostrar todas las facetas de Benito Pérez Galdós, facetas que exceden su faceta literaria exclusivamente, ¿no? Entonces, lo dice el propio título de la exposición, Benito Pérez Galdós, La Verdad Humana. En ese sentido integral, de persona que además de ser un gran creador literario, tuvo responsabilidades políticas, creó un estado de opinión y sobre todo fue capaz de conectar con todo tipo de personas. Esta exposición ha sido promovida tanto por el Ministerio de Cultura como por el Gobierno de Canarias. Una oportunidad también de acercar la figura de Galdós en todas sus vertientes, en todas sus facetas, como literario, como apasionado de la música, en su faceta también más humana, para acercar también esa figura a la población más joven. Una exposición que a través de los retratos y cuadros también nos desvelan los aspectos más íntimos y personales de Galdós. Por ejemplo, de Lorenza Cobian, la modelo asturiana con la que Don Benito tuvo a su hija María. Muchos críticos y gente de la época decía que era analfabeta. Sin embargo, vemos que tenía
había tenido, como mucha gente en España, la capacidad de aprender en una escuela nacional, que era una gran novedad. Tenemos aquí un cuadro precioso de Fenollera, uno de los grandes pintores del siglo XIX, del que Galdós tiene varias muestras de ella, y en él está Lorenza Cobián, que una de las cosas que sabemos es que había sido modelo de varios pintores. Una muestra que ahonda en las venturas y desventuras amorosas de Pérez Galdós con su homóloga gallega Emilia Pardo Bazán, la pareja más popularmente conocida del escritor canario. Después de un amor juvenil que se llamó Sisita, Galdós tuvo una relación pasional con Emilia Pardo Bazán. No es una relación corriente, es una relación en que por primera vez el autor tuvo un verdadero amor. ¿Qué es eso de un verdadero amor? Un verdadero amor es cuando Galdós, que era un hombre muy reservado, extremadamente reservado, decide abrirse a otra persona y entrega su yo a la Pardo Bazán y ella a él. Tenemos un epistolario maravilloso, uno de los epistolarios más bonitos y más impresionantes de la literatura española, donde vemos a ambos intercambiar y abriéndose al otro. Una relación amorosa entre don Benito y doña Emilia que no llegaría a buen puerto, como nos sigue desvelando Germán Gullón, santanderino catedrático emérito de literatura española y comisario de esta muestra galdosiana. Ella le fue infiel con Lázaro Galdiano, que hoy tiene ese maravilloso museo en Madrid. Fue una circunstancia desafortunada que ella contó en una novela, Insolación, y Galdós en dos de las suyas, Incógnita y Realidad, cuenta el que a veces pasan esas cosas en la vida. Sin embargo, enseguida le escribe y le dice: pero tú eres mi verdadero amor. Es decir, esa turbulencia de las relaciones. También hay que tener en cuenta que Emilia era hija, ella misma va a ser condesa, viene de una familia de muy alto copete y tenía unas relaciones. Pero bueno, hicieron viajes juntos al extranjero y hay la famosa, en una carta donde le dice: recordarás esa famosa noche que pasamos en Frankfurt, ¿no? Y hay la famosa, en una carta donde le dice: recordarás esa famosa noche que pasamos en Frankfurt, ¿no? Es decir, tuvieron una relación extraordinaria. Y además, he de decir otra cosa, Emilia Pardo Bazán fue la que le metió en el asunto del teatro. Galdós, además de ser un gran novelista, va a ser un gran autor de teatro, dramaturgo. ¿Quién le mete en todo eso? ¿Quién le prepara el camino? ¿Quién habla con los directores? Doña Emilia. O sea que era una mujer amante, práctica y encima una señora que le dio una vida que él no había conocido antes. Desafortunadamente, después de ese triste que tuvo ella, ese affair con Galiano, ya no, las cosas no volvieron a ser nunca igual. No fueron igual, por lo menos para don Benito, ni siquiera en su estilo literario. El realismo fue cruda evidencia de sus desvelos, sufrimientos y desventuras amorosas. Tal vez el dicho de hacer fortaleza de la desgracia tomó vigencia en la infidelidad que don Benito sufrió de doña Emilia, por lo menos en la forma de expresarlo con la pluma. Ya se acaba el Madrid, el que en el trasfondo, y empieza a ser una novela de acción interior. Una se llama La Incógnita, que es sobre un adulterio. Es decir, Galdós empieza a reflexionar en la novela sobre lo que le está pasando en la vida, el adulterio de doña Emilia, y empieza a escribir una cosa que se llama la realidad, es decir, la realidad del yo, no la realidad social, que es la realidad que había novelado hasta entonces, sino lo que el hombre siente por dentro. Esta exposición recorrerá buena parte de la geografía española para dar a conocer aún más a uno de sus hijos más ilustres que ha dado la literatura hispana, y al que el premio Nobel le fue esquivo en 1912 por una campaña cainista política desde España. No así la valoración que sobre su obra han tenido insignes homólogos autores en la misma lengua de Cervantes, como Mario Vargas Llosa. El Nobel peruano de literatura visitó por tercera vez la Casa Museo de Pérez Galdós en mayo del 2012. La verdad que esta casa está viva, es una casa que recrea con mucho gusto, con mucha devoción, con mucha admiración la vida y la obra del gran escritor canario, y es al mismo tiempo una casa que muestra el espíritu más bien austero del personaje, el hombre
de familia, de amigos, que en su intimidad, ¿no?, dedicada fundamentalmente a un trabajo intelectual, dio, sin embargo, acceso a otro tipo de actividades, el compromiso político, que me alegro que usted lo haya subrayado, y también al entorno en el que él trabajaba, sus amigos, su familia, su perro, sus lecturas. Es interesante ver cómo un escritor tan profundamente español y tan profundamente identificado con la historia y la problemática de España, al mismo tiempo era un espíritu abierto a la literatura de su tiempo. Aquí está Balzac, aquí está Dickens, era un pintor aficionado y talentoso, y además le gustaba la música. He visto partituras de Beethoven y hasta un retrato de Beethoven pintado por él mismo. Creo que es una visita muy estimulante a la casa de un personaje que era admirable no solo desde el punto de vista intelectual y literario, sino desde el punto de vista personal, un tipo de persona entrañable a la que uno le hubiera gustado no solo leer, sino también conocer y tratar. Un personaje cuya polifacética dimensión sigue siendo objeto de estudio en el Congreso Internacional Galdosiano, que desde 1973 se celebra en su Casa Museo de Las Palmas de Gran Canaria, y que en su edición del 2017, por ejemplo, nos adentró en las obras de Don Benito que han sido llevadas al cine, como Tormento y Fortunata y Jacinta. Tuve la suerte, una vez que interpreté a Tormento, pocos años después interpretar a Fortunata. Obras de Galdós que han dado la vuelta al mundo y cuyos devotos y estudiosos de Don Benito encontramos en los lugares más insospechados del planeta. Y como muestra de ello lo sucedido a nuestra compañera de televisión española en Canarias, Patricia Alvarado, que en el año 2016 se encontró en la República de Costa de Marfil con un profesor universitario de literatura, Dioco Luis Estefané, hispanista del área de estudios latinoamericano de la Universidad de dicho país del Golfo de Guinea. Las letras de Galdós también tenían su eco en África Occidental. Benito Pérez Galdós es un autor, como yo puedo decir, el mejor, a mi parecer, es el mejor. Un escritor con visión, un escritor que supera su tiempo. Un docente universitario estudioso de Don Benito que destaca los valores ejemplarizantes del pensamiento de Galdós y que difunde entre sus alumnos en la Universidad de Costa de Marfil. Yo digo a mis estudiantes que tienen que pensar en la obra de Benito Pérez Galdós, porque a través de sus ideas vemos la noción de libertad. La noción de libertad. Y el hecho de que tenemos que respetar a los demás. Dioco Luis Estefané, quien también ha participado en el Congreso Internacional Galdosiano en Las Palmas de Gran Canaria para aportar sus investigaciones. La obra de mi corazón es Misericordia, sobre todo con Benina, el personaje de Benina. Vemos la importancia de la caridad, el respeto a los demás, el amor, sobre todo el amor. Razón por la cual me encanta esta novela. Y el incipiente cine de comienzos del siglo XX nos dejó estas imágenes de Don Benito Pérez Galdós, ya ciego tras perder la vista después de 3 fracasadas operaciones de cataratas, en un tiempo donde la oftalmología estaba aún experimentando este tipo de intervenciones. Un Galdós anciano ya, junto a su fiel perro, mostrándole el cariño que desde chico tuvo por los animales y que le naciera desde sus largas estancias en su casa del monte en la zona Gran Canaria de Tafira, en medio de tierra de picón. Tal vez la idílica naturaleza volcánica, su condición de Benjamín de la familia Pérez Galdós, los mimos recibidos por su madre y el maternal cariño hicieron de su carácter armónico, equilibrado y sosegado en su senectud. Nos lo apunta su hija María Pérez Galdós, con dulce recuerdo para su padre, al que perdió en 1920 cuando ella tenía 29 años de edad. Hablaba muy suavemente, jamás se enfadaba, ni alzaba la voz, ni le gustaba que nadie hablara alto. A él le gustaba que la gente hablara toda muy suavemente. Era muy alto, un poquito inclinado, pero muy alto. Nosotros nos llamábamos siempre, nos cambiábamos los nombres. A él le habíamos puesto Sisebuto y a mi madre la llamaba
Teodosia, doña Teodosia, y a mí Agripina. Así que cuando llegaba a casa, pues decía, hola doña Teodosia, ¿qué tal? Ahora ya vengo del teatro, vengo de donde viniera. Y a mí, Agripina, ¿qué hay? ¿Ya has estudiado mucho en la escuela? ¿A qué hora se levantaba su padre? Muy temprano, a las 5 o las 6 a las 6 de la mañana. Desayunaba y después se ponía a escribir y estaba escribiendo toda la mañana. La mayor parte de las obras suyas las escribió en San Quintín, en Santander. Llevaba ya varios días que se encontraba agotado, pero yo le decía, ya verás cómo pasa, si es que claro, has hablado mucho y te has movido mucho en la cama y claro, pues te agotas un poquito, pero verás cómo ahora te suben la cenas y verás cómo te vuelves y te pones a dormir. Y ya verás que bien, en cuanto recuperas, mañana por la mañana ya estás muy bien. Y ya, pues, él llegó y dice, mira, yo ya no te quiero más. No, hoy no me encuentro yo así muy bien, no quiero tomar más. Dormiré mejor si no tomo más. Y entonces le recostamos en la cama otra vez y la muchacha se llevó lo que había dejado. Y él se puso así quieto, sin decir nada ni nada. Y de pronto dio un grito, y dijimos, se conoce que sintió él alguna cosa y había muerto. En ese momento llegaba Fuentes, que venía del teatro, de la función, y fue el primero que llegó. Luego empezó a llegar todo el mundo y ya le llamamos a la funeraria y nada más. Esta entrevista concedida por la hija de don Benito a Televisión Española fue en 1973, cuando ella tenía 82 años de edad. María Pérez Galdós Cobian se casó con Juan Verde, con quien tuvo 4 hijos, de los cuales 2 fallecieron en edad infantil, por lo que don Benito tuvo descendencia por sus otros 2 nietos. El sepelio y entierro de don Benito Pérez Galdós fue todo un acontecimiento social y popular en Madrid en aquel enero de 1920. A su óbito llegaron gente de todos los lugares de España y delante de su féretro se unieron al luto más de 30.000 personas. Todos los periódicos de la época destacaron en titulares de portada la irreparable pérdida del magistral literato gran canario, cuyos restos mortales reposan desde entonces en el cementerio de la Almudena de Madrid. Allí descansa en paz don Benito Pérez Galdós, todo un canario universal.